supresión húmeda, lo que refiere a sistemas de supresión húmeda. Les voy a explicar algunos ahí conceptos, digamos, básicos y ver también los tipos de sistemas y aplicaciones que existen. Entonces, al final voy a dar también un espacio ahí para consultas, pero como les digo, es más que todo aspectos generales. Ok, bueno, para empezar, así igual como parte de la introducción, durante la presentación, bueno, se va a hablar mucho de lo que son la normativa nacional. Como tal vez ya algunos de ustedes saben, bueno, en el país lo que aplican son la normativa NFPA, ¿verdad? Para el país, apoyado un poco en lo que es el Reglamento Nacional de Bomberos, que al final es una especie, digamos, de resumen de lo que es la normativa nacional. Entonces, como algunos de ustedes saben, también, bueno, las normas NFPA fueron adoptadas en el país como códigos, ¿verdad? De construcción que se deben utilizar. Entonces, es un estándar que se utiliza y sobre el que se basan la mayoría de los diseños, ¿verdad? Que se implementan. Bueno, como les decía, ¿por qué se usa normativa NFPA? Es, como les decía, porque, bueno, ya por ley fue aprobada en el país para su utilización. Entonces, se deben acatar las recomendaciones, digamos, los estándares que en estas normativas vienen. Hay infinidad de normas NFPA, ¿verdad? Y cada una tiene su alcance en diferentes, para diferentes sistemas, para diferentes aplicaciones. Entonces, aquí vamos a hablar sobre algunas, pero no son todas. Y vamos a ver, por ejemplo, no sé, NFPA 13, que nos habla, digamos, de sistemas de rociadores, ¿verdad? Nos habla de sistemas de rociadores en general, pero si tal vez nosotros queremos ir ya a un sistema más específico, tendremos que también consultar una normativa ¿verdad? Más específica, ya sea para la aplicación que buscamos, para la ocupación que buscamos. Entonces, saber que siempre hay que tratar, digamos, de abordar la mayor cantidad de normas si nos vamos a enfocar sobre todo en un sistema especial o en una aplicación que puede ser un poco más específica. Siempre es bueno investigar para ver cuál normativa nos puede dar mayor información sobre ese sistema que intentamos aplicar. Tal vez una pregunta importante, ¿verdad? Que a veces, o tal vez creo yo más, que no sabemos responderla, sino a veces, muchas veces ni siquiera nos hacemos la pregunta, ¿verdad? De por qué no todos los sistemas en el país tienen, o no todos los edificios en el país tienen sistema de protección contra incendios, ¿verdad? Esa es una pregunta muy válida. Y a veces entre los clientes es muy común decir, bueno, ¿por qué si yo tengo una planta con estas características y mi vecino que está a la par tiene la misma planta, pero él no tiene sistema de incendios, o no le están pidiendo un sistema de incendios, o él utiliza, no sé, rociadores, y por qué nosotros tenemos gabinetes, o al contrario, por qué nosotros tenemos que usar rociadores y por qué él tiene gabinetes, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preguntas son frecuentes y también, ¿verdad? Enfocado en eso, la idea es ver cuáles son los requisitos dependiendo del tipo de edificio, dependiendo de las características que tenemos, cuáles son los requisitos mínimos que debemos cumplir, ¿verdad? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, para esta pregunta nos podemos enfocar en dos normas principales, ¿verdad? Que son la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana, y la NFPA 1, que es el Código de Incendios. Estas dos normas nos ayudan a ver qué características debe cumplir nuestro edificio, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver dos conceptos importantes, que es el tipo de ocupación que es nuestro edificio y el tipo de riesgo que tiene nuestro edificio. Entonces, estas dos características nos van a ayudar para saber qué sistema de protección de incendios necesitamos ocupar. Aquí nos habla en general, pero digamos el 101 nos habla tanto de protección activa como protección Dígale que pasiva. sí. Nos habla de lo que es, por ejemplo, salidas de emergencias que necesitamos, anchos de escaleras que necesitamos, largos de pasillos, cantidad de salidas de emergencia, ese tipo de cosas. Nos habla de sistemas de detección, ¿verdad? ¿Qué sistemas de detección necesitamos? ¿Cuáles dispositivos de iniciación necesitamos? ¿Cuáles dispositivos de notificación? ¿Qué tipo de notificación necesitamos? Eso nos habla. Y nos habla, por supuesto, en la parte de supresión húmeda. ¿Qué sistema necesitamos? Necesitamos rociadores, necesitamos gabinetes, necesitamos algún sistema especial, consideraciones especiales que hay que tener en cuenta.
Entonces, todo eso nos habla en la 101 y la 1. Vamos a ver, bueno, la NFPA 1, en realidad bueno, habla muy similar, digamos, a la 101, es un poco más pequeña. Para mí tal vez es un poco más fácil de comprender la 101, pero en términos generales ambos nos dan, digamos, la misma información, ¿verdad? Respecto a esto. Si lo que queremos es consultar qué tipo de sistema requerimos para nuestro edificio. Ok, hablando por ejemplo de la 101, entonces nos presenta las clasificaciones de los riesgos, ¿verdad? Nos presenta tres tipos: el riesgo leve, el riesgo ordinario y el riesgo elevado. ¿Qué quiere decir esto? Estos riesgos básicamente van de acuerdo a, eh, digamos, vamos a ver, la carga, digamos, de combustible que pueda tener un edificio, más allá de qué tan propenso sea un incendio. Eso tal vez es algo que a veces cuesta un poco entender. Vamos a ver, la normativa no se basa tanto en qué tan probable es que exista un incendio en su lugar, ¿verdad? Por supuesto que sí lo toma en cuenta, pero más allá de eso se basa o se fija en qué pasa si el incendio ya inició, ¿verdad? O sea, no qué tan propenso sea que inicie el incendio, sino que ya el incendio inició, qué tan difícil es de apagar ese incendio, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces, por ejemplo, un área de almacenamiento general, digamos, de lo que sea, son tal vez de las áreas más difíciles de proteger o que nos piden más requerimientos. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, yo tengo una bodega, aquí qué tan propenso es que ocurra un incendio. Tal vez es difícil, digamos, que inicie, pero bueno, si ya inició, como hay tantos, ¿verdad? Tantos materiales que al final no se convierte en combustible, es difícil de apagar el incendio, ¿verdad? Porque hay plástico, hay madera, hay cartón. Entonces, ya una vez que ahí inició un fuego, es difícil de apagarlo, ¿verdad? Entonces, eso tal vez es en lo que se basa más la normativa y tal vez para tenerlo en cuenta, porque a veces uno piensa, bueno, ok, ¿qué tan difícil es que haya un incendio? Bueno, es que la normativa no se basa en eso, es un incendio inició por la razón que fuera, ahora sí, ¿qué tan difícil es apagar el incendio ahí o controlarlo, ¿verdad? O protegerlo? Entonces ahí nos presentan los tres riesgos: riesgo leve, riesgo ordinario y riesgo elevado. Riesgo leve, digamos, ¿verdad? Un lugar que presente baja combustibilidad, carga de combustible, digamos así. Un riesgo ordinario, una carga de combustible medio. Y un riesgo elevado, como les decía, podría ser, digamos, un almacenamiento, podría ser lugares que almacenen líquidos combustibles, o algún tipo, no sé, por ejemplo, llantas, digamos, ¿verdad? Que es algo que una vez que inicia el fuego en ellas es difícil de apagar. Algo importante que pongo yo ahí como una nota en rojo: esto es 101 y esto es la clasificación de riesgos que nos da la 101. Esta clasificación es diferente a la clasificación de la ocupación, ¿verdad? Y es diferente a la clasificación de riesgo que nos presenta la NFPA 13 también, que es la de sistemas de rociadores, que nos presenta también una clasificación de riesgos. Pero eso ya es en otro sentido, más en el sentido de, de el diseño, ¿verdad? Entonces, más adelante lo vamos a ver un poco por encima ya para entrar en lo que son propiamente los sistemas. Ok, perdón, es que aquí creo que me brinqué una diapositiva. Perdón. Perdón, ok. Bueno, es que les iba a presentar también otra diapositiva, nada más que no la incluí aquí, lo que son entonces los tipos de ocupaciones, ¿verdad? La NFPA 101 nos presenta 16 tipos de ocupaciones, que estas van más enfocadas no a la carga de combustible, sino propiamente a la ocupación que va a tener el lugar, digamos así, para qué va a funcionar, ¿verdad? Entonces ahí nos presenta eh, otras, para lo que son las clasificaciones de las ocupaciones, nos hablan entonces de para qué funciona el lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, si es una clasificación hospitalaria, ¿verdad? Obviamente, digamos, un hospital, una clínica, ocupaciones, digamos, comerciales, ¿verdad? Podría ser una oficina,
eh, y ocupaciones, digamos, abiertas al público, digamos, como lo que podría ser un centro comercial, ocupaciones industriales, ¿verdad? Hay 16 tipos que no vamos a entrar tal vez tanto en eso, porque no da la idea de la presentación, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque eso es lo que nos dice básicamente eh, qué requerimientos tiene, digamos, nuestro edificio. Tal vez como para tenerlo, digamos, un poco en cuenta, o para tenerse una idea, digamos, cuáles lugares son más riesgosos en este sentido. Siempre un espacio que sea abierto al público o que presente eh, vamos a ver, una carga de ocupantes grande, ¿verdad? Siempre va a ser más riesgoso. Eso tiene lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por supuesto, es más difícil controlar 100 personas, ¿verdad? Que controlar 10 personas. Entonces, un lugar abierto al público, por ejemplo, un centro comercial, ¿verdad? Donde hay cantidades muy grandes de personas, digamos, hablemos de un estadio también. Entonces, eso tiene mayores requerimientos, digamos, de protección pensando en ese hecho, de que, bueno, hay mucha gente ahí presente. Entonces, eh, eso presenta a la hora de una emergencia, ¿verdad? De una dificultad para evacuar a la gente o para poder controlar una emergencia, ya sea un incendio, ¿verdad? Entonces, siempre hay que pensar que las ocupaciones, digamos, abiertas al público, ¿verdad? Donde hay más carga de gente, van a requerir muchos requisitos un poco más altos. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos una ocupación industrial, digamos, eh, donde se presente, digamos, un proceso industrial, una fábrica, ¿verdad? Tal vez no tenga requisitos tan altos como les decía, por ejemplo, con un centro comercial, que bueno, que usted diga, bueno, en una fábrica tal vez, aunque haya un proceso, ya no sea un proceso, digamos, muy alto, pero bueno, procesos de manufactura y demás, usted dice, bueno, hay presencia de máquinas, hay cargas altas de voltaje, todo esto, bueno, realmente el lugar no es tan riesgoso. ¿Por qué? Porque hay poca gente, relativamente, digamos, ¿verdad? Porque es solo la gente que trabaja ahí. Y hay otra cosa importante, la gente que trabaja ahí, en teoría, conoce el edificio, ¿verdad? Pues dice, uno tiene ya cierto tiempo de trabajar en un edificio, digamos, ¿verdad? No sé, hablemos de 5 años, digamos, de trabajar en un lugar, pues generalmente uno conoce todas las áreas del edificio, ¿verdad? Y usted conoce, por ejemplo, las salidas de emergencia, conoce por dónde entra, los pasillos, ¿verdad? Hacia dónde llevan, entonces tiene cierta lógica que los requisitos no sean tan altos, tanto en protección pasiva como en protección activa. Pasiva, háblese de salidas de emergencia, ¿verdad? De anchos de escaleras, lo que hablábamos antes, señalización hacia las salidas, todo ese tipo de cosas. Más allá de la protección activa, que serían los sistemas de detección y supresión de incendios. Entonces, en estos lugares, como les decía, ¿verdad? Donde la mayoría de gente que está es gente que trabaja en el lugar, pues conoce el edificio. A diferencia de como podría ser un estadio, como podría ser un centro comercial, digamos una tienda en general, donde las personas que están ahí pueden ser clientes y sea la primera vez que entren a ese edificio, ¿verdad? Y tal vez solo conocen la entrada principal por donde ellos entraron, no conocen salida de emergencia, no conocen hacia dónde van los pasillos, no conocen la ruta de emergencia, digamos, de salida o un punto de reunión. Entonces, en una emergencia tal vez no se van a comportar tan bien como alguien que trabaja ahí. Eh, Pensando también, bueno, ahí de la importancia de los simulacros y este tipo de cosas que se realizan, ¿verdad? Dentro de lo que es reglamentación también está lo que es el Reglamento Nacional de Bomberos, ¿verdad? Que como les mencionaba, eh, es una especie, digamos, de resumen de las diferentes normativas, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja del Reglamento Nacional de Bomberos? Bueno, como una introducción, digamos, a lo que son normas NFPA, funciona bastante bien. Y también si andamos buscando, eh, si lo que andamos buscando es ver qué requisitos necesitamos, digamos, para el edificio, ¿verdad? En el que nos encontramos, o el que queremos proteger, o al que vamos a hacer una remodelación o demás. Entonces aquí viene un poquito más claro. Nos habla de dos sistemas principales, que son los que yo voy a hablar un poco más adelante, que son los sistemas de rociadores automáticos y los sistemas de gabinetes de mangueras. Entonces, bueno, aquí habla, por ejemplo, para sistemas de rociadores automáticos. Dice, los sistemas automáticos de rociadores automáticos deben cumplir con la norma NFPA 13 con su equivalente en versiones más recientes en inglés. De manera rotativa pueden utilizar la normativa NFPA 13R o, 13, o NFPA 13T, edición 2019, para las ocupaciones que estén dentro del alcance de las normas. Y dice, los siguientes edificios deben ser protegidos mediante un sistema de rociadores automáticos. Edificios de gran altura, las ocupaciones de reunión pública con un área igual o superior a 1.500 metros cuadrados, ocupaciones mercantiles con un área igual o superior a 2.500 metros cuadrados, industrias de riesgo elevado con un área igual o superior a 1.500 metros cuadrados,
almacenamientos de riesgo elevado, ¿verdad? De más de 1.500 metros cuadrados, centros comerciales con un área superior a 2.500 metros cuadrados, ocupaciones de cuidado de la salud, eh, ocupaciones de hoteles y dormitorios, con una cantidad igual o superior a 16 habitaciones, ocupaciones de asilos y centros de acogida, con un área igual o superior a 500 metros cuadrados, y otras ocupaciones específicas según se requieran normas o reglamentos aplicables previamente establecidos. Bueno, aquí podemos ver que nos habla precisamente de las ocupaciones, ¿verdad? Entonces nosotros antes, digámoslo así, bueno, de hecho que este reglamento va en ese orden, antes de entrar a buscar qué necesitamos para nuestro edificio, debemos saber qué ocupación es y qué riesgo representa, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver tal vez un poco lo que les mencionaba, por ejemplo, habla de ocupaciones de reunión pública, ¿verdad? Háblese de lugares donde cierta carga o carga alta de personas. Entonces nos dice que nos pide sistemas de rociadores para áreas superiores a 1.500 metros cuadrados, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para ocupaciones mercantiles, ¿verdad? 2.500 para industria de riesgo elevado, 1.500. Cuando vemos este tipo de cosas, hay que también entender bien los conceptos que utiliza, ¿verdad?, la normativa. Por ejemplo, edificio de gran altura. Un edificio de gran altura generalmente es un edificio de 5 pisos o más. Háblese, digamos, de 21 metros hacia arriba de alto. ¿Esto por qué? Esto es por el tema de, eh, a la hora, digamos, de un incendio, por ejemplo, entonces, ¿qué capacidad tiene, digamos, el cuerpo de bomberos de llegar a ese edificio? Obviamente, un edificio más alto es más difícil de atender que un edificio que usted puede atender a nivel de piso. Entonces, por eso es que nos piden este tipo de requisitos, digamos, para esos edificios de gran altura. Los otros, como vemos, se basan más que todo en el área de construcción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla de industria de alto riesgo, bueno, yo puedo tener un lugar que es una ocupación industrial, pero tengo que ver si cabe dentro de industria de alto riesgo. Entonces, ya ahí tengo que ver específicamente la norma. Podría irme a la 101 específicamente para ver qué es para ella riesgo elevado. Entonces, ahí podríamos hablar de, como les decía, lugares donde se utilicen, por ejemplo, líquidos inflamables, que se utilicen polvos, digamos, suspendidos en el aire, eh, o que utilice, digamos, algún material que pueda ser explosivo, ese tipo de cosas, entonces ya caben dentro de lo que es industria de riesgo alto. Eh, por ejemplo, habla de ocupaciones de cuidado de la salud, ¿verdad? Vean que no da una limitación en metros cuadrados, ¿verdad? Hay que ver también a qué se refiere la normativa con cuidado de la salud, ¿verdad? Pero en general, digamos, hablemos de hospitales. ¿Por qué no nos pide un mínimo, digamos, de metros cuadrados? Bueno, hay una lógica también. Obviamente un hospital generalmente es un edificio grande, ¿verdad? No es pequeño, pero bueno, más allá de eso es por la gente que está ahí. Se entiende que en un hospital la gente que está generalmente no se puede movilizar por ellos solos, ¿verdad? O está en alguna condición que no le permite moverse. Entonces, en caso de una emergencia, es lógico pensar que no es tan fácil como hacer salidas de emergencia y que todo el mundo salga, ¿verdad? Porque la gente que está en camilla, la gente que está en silla de ruedas, gente incluso que puede estar, digamos, dormida o inconsciente, ¿cómo usted la saca de ahí? Entonces, ahí la importancia de los sistemas, digamos, de rociadores automáticos que protegen el lugar. Bueno, ahí ya se habla también de otro tipo de protecciones, como la compartimentación, ¿verdad? Que separa ciertas áreas o que se utilizan cierto tipo de construcciones que separan o que permiten retardar, digamos, el fuego, ¿verdad? El paso del fuego hacia ciertas áreas, pero siempre basándose en eso, de que esos lugares de la gente no puede salir. Por ejemplo, también habla de ocupaciones de asilos y centros de acogida con un área igual o superior a 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados es relativamente poco, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por el mismo tema, porque la gente que está en asilos o este tipo de centros, generalmente es personas con algún tipo de movilidad reducida, ¿verdad? Entonces ellos no pueden simplemente levantarse y salir por una salida de emergencia, ¿verdad? Sino que lo lógico es que exista algún sistema que permita contener el fuego antes de que lleguen las personas y que ellas no tengan que desplazarse, ¿verdad? O que si tienen que desplazarse tengan suficiente tiempo para salir, no en cuestión de minutos, ¿verdad? Entonces, ahí es como para utilizar tal vez un poco la lógica de por qué se piden ciertos requisitos más altos para unos lugares que para otros, ¿verdad? Ya lo que son sistemas de tubería vertical, ahora acá, que son los gabinetes de mangueras, que más adelante los vamos a ver un poco más específicos. Entonces nos dicen, bueno, algunos requisitos. Existen básicamente tres tipos, clase 1, clase 2, clase 3, que más adelante los vamos a ver. Pero dice, se requieren sistemas húmedos automáticos de tubería vertical clase 1 en edificios que cuenten con alguna de las siguientes características.
Edificios con un área igual o superior a 2.500 metros cuadrados, de nuevo, edificios de gran altura, y donde sea requerido por otras secciones del reglamento, ya sea la norma NFPA 1, 101, normas NFPA específicas aplicables a cada proyecto. Luego habla, dicen, ocupaciones industriales y de almacenamiento que requieren un sistema de tubería vertical. Este debe ser un sistema de húmedo automático de tubería vertical clase 3. Y dice, puede omitirse los sistemas de tubería vertical en edificios que cuenten con todas las siguientes características. Habla que tenga un sistema de rociadores automáticos, un área inferior a 7.000 metros cuadrados, menos de 15 metros de altura y 3 o menos pisos sobre el nivel del terreno. El requisito anterior dice no exime del requerimiento de reserva y conexiones de mangueras establecidos en FPA 3. Esto lo vamos a ver tal vez un poco más adelante. La relación, digamos, entre sistemas de gabinetes y sistemas de rociadores. Vamos a ver, generalmente los sistemas de rociadores también incluyen un sistema de gabinetes de mangueras y por tanto una reserva para el tanque y de la bomba, digamos, de acuerdo a la necesidad no solo del sistema de rociadores, sino del sistema de mangueras, que más adelante vamos a ver. Bueno, aquí viene un diagrama general de un sistema de incendio, ¿verdad? Bueno, eso es un diagrama muy general. Vamos a ver, siempre un sistema va a tener, ¿verdad?, un tanque de almacenamiento de agua o un depósito de agua, que más adelante vamos a ver otras características que puede tener, porque no necesariamente puede ser un tanque, puede ser un embalse, puede ser, no sé, otro tipo de un lago, por ejemplo, ¿verdad?, otro lugar de donde se pueda obtener el agua y se garantice que sea suficiente para el riesgo que nosotros tenemos y para la ocupación que nosotros tenemos. Generalmente va a haber una bomba, ¿verdad?, que es el corazón del sistema, el que impulsa el sistema. No siempre, se puede omitir en algunos casos o se puede utilizar otra fuente, pero generalmente esto es lo que vamos a encontrar. Van a existir válvulas, ¿verdad?, de control entre los diferentes tramos de tubería. Generalmente, ¿verdad?, una válvula principal. Va a existir un riser, que en el caso de los rociadores es la tubería vertical que los alimenta a los rociadores, ¿verdad? Aquí podemos ver los rociadores automáticos. Y van a existir, ¿verdad?, ya otros sistemas. Bueno, en este caso esto es un sistema que se conecta, digamos, a una red pública de incendios, que generalmente, bueno, en este país no hay, ¿verdad? Pero podría ser el caso de una zona franca, por ejemplo, que exista una bomba, digamos, no existe esto, ¿verdad? No existe un tanque y una bomba para cada lugar, para cada edificio, para cada ¿verdad?, industria que tengan, sino que existe tal vez una red pública de una bomba principal, de un tanque principal, que suministra agua para todos los sistemas de todos los edificios que tengan ahí. Es una opción también que se podría dar, ¿verdad? Entonces, esto es como para tener una idea un poco general. Dentro de eso estarían también los gabinetes, ¿verdad? Que los gabinetes, vamos a ver más adelante, existen básicamente 3 tipos. Existen también las conexiones para los departamentos de bomberos, ¿verdad? Existe lo que se conoce como siamesa, que en caso de que la bomba no funcione o que el tanque de agua se gaste, digamos así, o no tenga agua por alguna razón, entonces pueda llegar un camión de bomberos, se conecte y el camión funcione como bomba y como fuente de agua para el sistema, ¿verdad? O también puede ser en el otro sentido, ya sea que, no sé, que haya un incendio cerca, no hay, eh, no hay un tanque, digamos, o no hay suficiente agua o no hay un hidrante público, entonces yo puedo llegar, o el camión de bomberos puede llegar y conectarse directamente al tanque y utilizar esta agua para apagar un incendio de un edificio cercano, ¿verdad? Aquí vemos el primero, digamos, de los tipos de sistemas, ¿verdad? Lo que son gabinetes de mangueras. Como les decía anteriormente, existen básicamente 3 tipos de gabinetes. Se llama gabinete de mangueras, ¿verdad? Porque, bueno, generalmente son como estas figuras que yo les enseño acá, pero realmente los gabinetes en realidad lo que hace referencia es a las válvulas que ellos tengan, no tanto así, digámoslo así, el gabinete metálico que los cubre, ¿verdad? En realidad esto incluso se puede omitir dependiendo de la aplicación. Entonces, bueno, el gabinete clase 1, ¿qué es? Es una válvula de 2,5 pulgadas, 65 milímetros, que me provee como mínimo 100 psi de presión acá y 250 galones por minuto en esta salida. Esta
gabinete clase 1, bueno, la toma que él tiene acá, él no tiene manguera ni nada. ¿Por qué? Porque esto es para uso exclusivo de bomberos, ¿verdad? De una cuadrilla de bomberos que vengan a proteger ya digamos, ¿verdad? Inició un incendio, entonces ellos vienen y se conectan a estas válvulas. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Como un hidrante, nada más que están ubicados generalmente, digamos, en realidad están al exterior de los edificios, generalmente a la par de las salidas de emergencia. Los gabinetes de mangueras, digamos, son muy fáciles de ubicar. Si yo tengo un edificio que cumple con todos los requisitos. Si yo tengo un edificio que tiene la cantidad de salidas de emergencia requeridas, simplemente yo coloco un gabinete a la par de cada salida de emergencia de esas, porque ellos se ubican por distancias de recorrido, ¿verdad? Que en teoría son las mismas o casi las mismas de las salidas de emergencia. Entonces, si yo tengo mis salidas de emergencia bien ubicadas, yo simplemente pongo un gabinete, bueno, ya dependiendo de lo que nos pida, pensemos en un clase 1 a la par de cada una. Entonces, ¿qué es la idea? Que el bombero llega, se conecta a esta válvula, ahora él viene con su manguera, se conecta y entra por algunas de las salidas de emergencia o algunas de las entradas, ¿verdad? De los medios de egreso que tenga el edificio a atacar el sistema. ¿Por qué pongo aquí por 2? Que es algo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? También lo que les hablaba, la bomba, bueno. eh, Vamos a ver, en un sistema de gabinetes y un sistema de rociadores automáticos, hay mucha diferencia, ¿verdad? Mucha diferencia en costo, en tiempo de instalación, en, vamos a ver, en espacio que necesita dentro del edificio. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa con los gabinetes? ¿Cuáles ventajas tiene? Bueno, obviamente igual necesita, digamos en términos generales, un tanque, necesita una bomba, pero esa bomba generalmente puede andar muy similar, digamos, pero generalmente es un poco más pequeña que para un sistema de rociadores, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también repercute en el tamaño del tanque. Y principalmente la ventaja que tiene es que necesita menos tubería y es menos invasivo, digamos, dentro del edificio, como lo es, digamos, tal vez un sistema de rociadores donde yo tengo que cubrir todo el techo con rociadores, ¿verdad? Y por supuesto va más tubería y por supuesto es más costo y es más tiempo de implementación del sistema. ¿Tiene cuál ventaja? Que bueno, es un sistema automático. El sistema de mangueras es un sistema manual. ¿Verdad? Yo tengo que darme cuenta que hay un incendio para ir, ya sea activar, bueno, los protocolos que tenga el lugar, ya sea que vaya una cuadrilla, una brigada, perdón, o llamar al cuerpo de bomberos, ¿verdad? Entonces es un sistema manual que yo tengo que ir y activarlo por mí mismo y atacar el incendio, no como un sistema de rociadores automáticos que él se activa como lo vamos a ver más adelante. Entonces, este por 2, ¿qué es? Porque como mínimo, la normativa a mí me pide que estos 250 galones por minuto yo los puedo utilizar en las dos salidas más lejanas de gabinetes clase 1, o sea, en las dos válvulas más lejanas de la bomba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como mínimo mi bomba va a tener que ser de 500 galones por minuto, ¿verdad? Puede ser que yo necesite una bomba de 750 galones por minuto o 1000 galones por minuto o hasta 1200 galones, 1250 galones por minuto, pero eso ya depende del tamaño del edificio. En términos generales, digamos, hablemos de un edificio, eh, no sé, digamos de oficinas, que generalmente puede ser, digamos, de varios pisos o de un solo piso, que por las características que vimos anteriormente nos piden un sistema de gabinetes, generalmente va a tener dos salidas de emergencia, porque es lo que se requiere, ¿verdad? Como distancia, digamos, mínima para yo poder salir del edificio. Entonces, ¿qué hago? Yo coloco dos gabinetes, digamos, de estos por piso. Entonces, cumplo esto, necesito una bomba de 500 galones por minuto. Si ya por digamos, las dimensiones que tiene el edificio, ¿verdad? Por el área que tiene, yo tengo que colocar más de dos válvulas de estas por piso. Entonces la norma a mí me pide que esto yo lo debo cumplir para 3 de esas salidas. O sea, 250 más 250 más 250 necesito una bomba de 750 galones por minuto. Y ahí, si yo voy incrementando en área, puede ser que me pida una bomba de 1000 y otra bomba de 1250, dependiendo de ciertas otras consideraciones que hay que tener en cuenta. Pero en general, para gabinetes, nosotros nos vamos a topar con bombas de 500 a 750 galones por minuto. ¿En qué nos repercute eso? En el tamaño del tanque. ¿Cómo se calcula el tanque? El tanque se calcula en función de la bomba y del tiempo en el que va a operar el sistema, generalmente. Bueno, para sistemas de gabinete nos pide
que la bomba funcione para 30 minutos, ¿verdad? Entonces nos pide, bueno, 500 galones por minuto para 30 minutos, entonces nos pide 15.000, un tanque de 15.000 galones, ¿verdad? Que para sistemas de rociadores puede ser que nos pida para 1 hora, entonces ya estamos hablando del doble, ¿verdad? De espacio. ¿Y eso qué implica? Bueno, tengo que buscar un lugar más grande donde poner el tanque, tengo que buscar, es más caro, ¿verdad? Construir ese tanque, entonces por ahí también el tema de que, bueno, los sistemas de gabinetes de mangueras son mucho más, ¿verdad? En términos de costos, más baratos y más fácil de implementar, tal vez que un sistema de rociadores. Gabinetes clase 2. Los gabinetes clase 2 dice que consisten de una válvula de 38 milímetros, que es 1,5 pulgadas, con su manguera. Este sí debe tener su manguera con su rack. Y nos pide como mínimo 65 PSI y 100 galones por minuto, mucho menos que un gabinete clase 1. Estos gabinetes clase 2 son para uso exclusivo de la brigada interna del edificio. Entonces, un gabinete clase 2 solo cobra sentido si dentro del edificio que yo tengo una brigada entrenada para atender un incendio, que en muchos casos no es así, ¿verdad? No se tiene una brigada capacitada para enfrentar un incendio. Tal vez donde es más común es en, ¿verdad? No sé, en zonas industriales, digamos, o ciertos edificios, digamos, donde se realizan procesos, digamos, industriales, donde sí es un poco más común encontrar, digamos, brigadas y con entrenamiento, entonces ahí sí tiene un poco más de sentido esto, ¿verdad? Eh, pero en general, la mayoría de lugares no tienen, ¿verdad?, una brigada, entonces aunque yo tenga esto y bomberos viene, él realmente no va a utilizar este gabinete, va a utilizar un hidrante, va a utilizar el camión propiamente como, ¿verdad? Como sistema de propulsión, porque esto es único para brigadas internas. Entonces, otro tema importante, bueno, nos piden 65 PSI y solo 100 galones por minuto. En términos de la presión del sistema, ¿en qué nos afecta eso? Digamos, en términos de la bomba, por supuesto, una bomba que tiene que entregar mayor presión es más cara, ¿verdad? A una que tenga que entregar menos presión y, por supuesto, también caudal. Estos sistemas en realidad solos, digámoslo así, no se utilizan mucho. eh, por eso que les decía, digamos, porque solo cobran sentido si yo tengo realmente una brigada capacitada, entonces no es muy común que los veamos, pero bueno, todavía existen algunos edificios que los tienen y podrán encontrar bombas más pequeñas, incluso digamos de 250 galones por minuto digamos funcionando, no sé, a 100 PSI, 60, 70, 80 PSI, ¿verdad? Pero no es tal vez lo más común. El gabinete clase 3 es el más común, es el que van a encontrar en la mayoría de lugares. ¿Qué es un gabinete clase 3? Es una válvula de 38 milímetros, que son 1,5 pulgada, con su manguera y además una válvula de 65 milímetros. ¿Qué es un clase 3? La combinación de estos dos, ¿verdad? Presentamos la salida de 1,5 pulgadas y la salida de 2,5 pulgadas. De nuevo, tiene la opción de uso para brigada y la opción de uso para bomberos. Y los requisitos son, digamos, los máximos de estos dos, que serían los de gabinete clase 1, que entonces nos pide 100 PSI y 250 galones por minuto para dos de esos gabinetes, ¿verdad? Eso es lo más común que ustedes van a encontrar y pues para mí es, digamos, tiene más sentido porque nos presenta las dos opciones, tanto que lo pueda utilizar bomberos como que lo pueda utilizar una brigada, ¿verdad?, capacitada dentro del edificio. Ok, en cuanto a rociadores, ya vimos, digamos, un poco lo que son los sistemas de gabinetes de mangueras. Estos serían sistemas de rociadores automáticos. Ya lo que son sistemas de rociadores automáticos, ¿verdad? Es como les decía, bueno, es otro mundo. Ya es un poco más, antes hablamos, ¿verdad?, muy general de los sistemas de gabinetes de mangueras. Eh, pero bueno, a eso que vimos es realmente la mayoría. Los sistemas de rociadores hay muchísimo que ver, ¿verdad? Desde empezando tal vez cómo funcionan ellos, ¿verdad? Que era lo que les decía. Bueno, esto ya es un sistema automático. Él se activa automático, ¿verdad? No necesito yo darme cuenta que hay un incendio y proceder, digamos, a apagarlo, sino que el sistema actúa solo. ¿Cómo funciona él? Bueno, generalmente, digamos, este es un rociador, digamos, el más básico que podemos encontrar. Va a tener un bulbo, ¿verdad? Este bulbo tiene adentro un líquido que reacciona con el calor, digamos, se expande, quiebra este vidrio
bota este tapón y permite que el agua salga, ¿verdad? Entonces él solo, digámoslo así, detecta el incendio y actúa para apagarlo o controlarlo, ¿verdad? En general. Entonces, bueno, los rociadores tienen muchas características que debemos tomar en cuenta a la hora, bueno, de diseñarlos, de instalarlos y de aplicarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, estos que vemos acá, por ejemplo, son rociadores que van montantes, ¿verdad? Van en esta posición que se muestra acá. Tenemos que tomar en cuenta también a la temperatura a la que se van a activar esos rociadores. Eh, el K del rociador, el factor K del rociador, básicamente es una relación entre presión y caudal que nos entrega ese rociador. Básicamente, un rociador que tiene un K, entre más grande sea, más presión da y más galones por minuto o más caudal nos da, ¿verdad? Entonces, también de eso podemos ver el acabado que tenga el rociador. Eh, Podemos ver también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este que se muestra acá, que es un rociador con acabado, digamos, bronce, pero podemos pedirlo en blanco, podemos pedirlo en cromado. Generalmente, bueno, esta otra imagen que se muestra acá es la parte, digamos, de arriba de un rociador y él nos muestra toda esa información, nos muestra la presión a la que se activa, ¿verdad? Obviamente que sea un rociador listado, UL, la posición en la que se debe instalar, ¿verdad? Que es pendant, en este caso es colgante. Si es de respuesta rápida, como este caso, que tiene, ven que este bulbo es un poco más delgado que este. Eso quiere decir que, bueno, esto se conoce como respuesta rápida, esto se conoce como respuesta estándar, ¿verdad? Aunque ambos se activen a la misma temperatura, pues, digamos, el funcionamiento de ambos es un poco diferente, dependiendo si es respuesta rápida o respuesta estándar. Eh, y aquí podemos ver también, por ejemplo, el número de parte del rociador, ¿verdad? Entonces, un rociador en general nos da mucha información y todo eso debemos tomar en cuenta a la hora, obviamente, de buscar la aplicación para el cual lo queremos, ¿verdad? Como les decía, tipos de rociadores hay muchísimos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, bueno, estos son los rociadores, digamos, más comunes que ustedes van a encontrar, que son el rociador, digamos, montante. Esto, bueno, es un rociador respuesta estándar. Es lo que ustedes van a encontrar, digamos, en oficinas, en centros comerciales, con un K5.6 es lo más común, o K8. Eh, Ustedes lo van a encontrar, como les digo, en oficinas, centros comerciales, en hospitales, ¿verdad? Que es el mismo, nada más que este es colgante. Eh, entonces, esto es lo más común que ustedes van a encontrar en esos lugares. Este tipo de rociadores, por ejemplo, es un rociador seco. Este rociador, digamos, desde la base del rociador hasta acá al punto donde termina esto, no tiene agua. Estos generalmente se utilizan en cuartos fríos, en lugares donde queremos que no se congele, ¿verdad? El agua, porque si se congela el agua nos crea un tapón y a la hora que el rociador va a descargar no sale el agua simplemente. Existen rociadores de pared, existen rociadores de pared, ¿verdad? Que se pueden ubicar acá en las paredes, siempre cumpliendo, ¿verdad? Con ciertas especificaciones técnicas, pero bueno, es una forma también de instalarlos. Tiene que ser un rociador específicamente para instalar de pared, ¿verdad? No es que puedo tomar este rociador que va colgante y lo pongo de pared. Este tipo de rociadores, que son rociadores abiertos, que se utilizan generalmente para sistemas de diluvio o sistemas de agua espuma, que vamos a ver un poco más adelante. Este tipo de rociadores sí son específicamente para rociadores de agua espuma, son rociadores abiertos, no tienen bulbo, ¿verdad? No tienen bulbo como este. La activación de ellos generalmente es por otro método, generalmente conectado a un sistema de detección, digamos, a un dispositivo de detección que nos permita activar ese sistema. Estos son rociadores para riesgos, digamos, más altos. Específicamente estos dos son para almacenamiento. Almacenamiento, como les decía, son de las ocupaciones, digamos, y de los riesgos más altos que nos pueden pedir para un sistema en específico. Entonces, estos son rociadores generalmente de CAS muchísimos más altos. ¿Qué quieren decir eso? Que requieren muchísima más presión y muchísimo más caudal. Aquí vemos una tabla general, digamos, de los factores K, ¿verdad? Como les decía, el 5.6 tal vez es el más utilizado, o el K8, pero existen K muy altos, hasta un K28, digamos. En términos generales, digamos, como para tener una idea, digamos, estos rociadores nos pueden descargar unos 15, 20, tal vez galones por minuto, mientras que un rociador de esto nos puede descargar hasta 100 galones por minuto. Entonces es un que nos repercute también en el tamaño de la bomba y en el tamaño del tanque, ¿verdad? Que es muy importante.
Eh, ok, acá es que se cortó un poco, pero aquí habla de lo que es el espaciamiento para los rociadores, ¿verdad? ¿Cómo debemos ubicar los rociadores? Los rociadores, es que no lo coloqué por acá, pero los rociadores, bueno, ellos se ubican, ¿verdad? Tienen cierta área de cobertura eh, que deben cumplir, ¿verdad? Vamos a ver, la diferencia, digamos, entre digamos, un riesgo leve, ¿verdad? Lo que les decía, aquí hablo, ves, para un riesgo leve, aquí hablo para un riesgo ordinario y aquí habla para un riesgo extra. Esos son clasificación de riesgos de acuerdo a la NFPA 13, ¿verdad? Que no es la misma clasificación de riesgos de la 101. Eso puede ser un poco confuso, pero bueno, son diferentes, ¿verdad? En términos generales, digamos, habla de lo mismo. Habla de cuál es, digamos, vamos a ver, la carga térmica que tenga un lugar, ¿verdad? O la cantidad de combustible disponible que tenga un lugar. Entonces, bueno, un riesgo leve, ¿qué es? Un lugar que tiene una baja carga térmica, ¿verdad? O hay poco combustible, lo mismo. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos, digamos. Un área, digamos, de oficinas no muy cargada. eh, Puede ser un área, digamos, residencial, ese tipo de cosas. Un riesgo ordinario ya es un área, digamos, un lugar con una carga un poco más alta, entonces podríamos hablar, no sé, digamos, de una biblioteca, de algún tipo de, digamos, de área industrial, eh, oficinas con ciertas, digamos, características, ¿verdad? Y ya un riesgo extra es un riesgo donde se trabajan, digamos, por ejemplo, digamos, procesos, digamos, como estos de instrucción o que tengan una carga de combustible muy alta, digamos, como esto donde se almacenan aviones y demás. Entonces, eh, varía dependiendo de eso. Entonces, ¿qué nos dice la normativa en cuanto al espaciamiento? La normativa, digamos, no me da ciertos requisitos, digamos, dependiendo del tipo de riesgo que yo debo cumplir en cuanto a cantidad, digamos, o densidad, digamos, de agua o de flujo de agua que yo tengo que tener para ese lugar. Y nos habla también del espaciamiento. Yo puedo tener, digamos así, un mismo rociador para un área de riesgo leve y una de riesgo ordinario. ¿Cuál es la diferencia? Que el espaciamiento a los que los tengo que poner. Por ejemplo, digamos que yo utilice un mismo rociador K5.6 para un área de riesgo leve. Aquí esta tabla, bueno, se vuelve un poco más compleja, pero nos dice para un tipo de construcción donde sea combustible no obstruida sin miembros expuestos. Esto va referido, digamos, al cielo, ¿verdad? Del lugar. Que si el cielo es combustible, que si no es combustible, que si hay vigas, digamos, atravesadas, que si hay ciertas obstrucciones, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Digamos, dependiendo de eso, qué área de protección puedo tener, pero digamos, tomando este como ejemplo, nos habla de 20 metros cuadrados, digamos, de espaciamiento. Él nos habla de un espaciamiento máximo, y yo puedo poner esos rociadores, digamos, de 4.6. Al final yo lo que voy a formar es un espaciamiento entre rociadores y entre ramales de rociadores que no se pueden pasar de estos 20 metros cuadrados. Para un riesgo ordinario, digamos, nos puede hablar de 12 metros cuadrados. Bueno, aquí en la tabla se simplifica un poco más, nos habla para todos los tipos de construcciones. Entonces nos habla de 12 metros cuadrados. ¿Ves? ¿Qué nos dice esto? Bueno, menos áreas que yo tengo que poner los rociadores más juntos, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos habla dependiendo del tipo de riesgo. Por último, por ejemplo, para un riesgo extra, que nos habla de un área de apenas 8.4 metros cuadrados. Entonces, esa es la idea, digamos, básicamente que quiero transmitir aquí, que básicamente la diferencia entre los riesgos que nos pide y que tengo que poner los rociadores más juntos. ¿Para eso qué quiere decir? Una, una densidad, digamos, de protección más alta y que por supuesto tengo que poner más rociadores. Aquí habla de otros temas, como digo ya, básicamente de densidad, digamos, de galones por minuto por pie cuadrado, que al final es lo que vamos a conseguir si ponemos los rociadores más juntos o más, o más separados, ¿verdad? Existe dentro de lo que es la NFPA 13 un riesgo aparte, digámoslo así, para lo que les decía, lo que es almacenamiento, que aquí nos limita, ¿verdad? Con cierta área de protección, dependiendo del criterio que yo utilice. Aquí hay que tener en cuenta también otras cosas, como lo son el tipo de almacenamiento que tenga,
la altura, por ejemplo, si hay racks, ese tipo de cosas que, bueno, no voy a entrar tanto en eso porque no es la idea de esta presentación, sino más bien que sepan que existe, que digámoslo así, que para un área donde yo tengo almacenamiento, que son muy comunes, ¿verdad? Es un criterio totalmente aparte, o sea, la NFPA 13 tiene un criterio totalmente aparte. Otra cosa importante que no mencioné antes, ¿verdad? Que era parte, digamos, de la introducción, que era la idea de la introducción. La NFPA 13, ¿verdad? Nos habla sobre sistemas de rociadores, nos da los criterios para diseñar sistemas de rociadores. ¿Qué tengo que cumplir en cuanto a tubería, el tipo de rociador, la distancia a la que las tengo que poner, eh, los materiales que puedo utilizar, la soportería que debe tener, todo eso. Pero ella no me dice dónde tengo que utilizarlos, ¿verdad? Eso es importante. Ella nada más, vamos a hacer parte del hecho de que yo ya ocupo poner rociadores ahí, ¿verdad? Y no me dice eh, dónde tengo que utilizarlos. Para eso yo tengo que ir a la 101 o a la 1 para ver si realmente tengo que utilizar rociadores. Ahora, ok, sí, ya sé que tengo que usar rociadores, o bueno, el reglamento de bomberos, sé que tengo que usar rociadores, entonces ahora sí me voy a la 13 y empiezo a diseñar, ¿verdad? Con eso. Aquí lo que les hablaba, algunas características de temperatura, ¿verdad? Eh, el rociador, yo tengo que saber qué temperatura necesita. Eso depende básicamente de la temperatura, digamos, máxima del lugar, o como habla esta tabla, la temperatura máxima del cielo raso. Pero entonces, dependiendo de esa temperatura máxima que pueda presentar el cielo, entonces es la temperatura o el rango de temperatura en el que se tiene que activar el rociador. Eso es nada más como una referencia. ¿Verdad? Algunos sistemas especiales dentro de lo que son sistemas de rociadores, yo le llamo, digamos, sistemas especiales, o serían más bien como aplicaciones especiales, están tal vez las válvulas de diluvio, por ejemplo, ¿verdad? Las válvulas de diluvio, ¿cómo funcionan? Bueno, esta válvula básicamente, a partir de este punto, bueno, en esta dirección viene el agua, ¿verdad? Y hacia acá descarga. Entonces, hasta acá hay agua. De acá en adelante no hay agua, sino que lo que hay es aire a presión atmosférica. Entonces, este sistema, ¿cómo se activa? Este sistema se activa a través de un sistema generalmente de detección. Lo puedo activar también manualmente. Ellos generalmente tienen acá una valvulita de descarga para activarlo manualmente, pero bueno, la idea es que esté conectado a un sistema de detección automática. ¿Dónde se aplican estos sistemas? Bueno, existen muchas aplicaciones, digamos, tal vez las más comunes que nosotros podamos ver, tal vez sean como tanques de almacenamiento de gas LP o igual líquidos inflamables. Eh, estos sistemas descargan todos los rociadores al mismo tiempo. Eso es algo tal vez importante que no lo dije anteriormente. Los sistemas de rociadores no se activan todos al mismo tiempo, ¿verdad? Se activan cada uno independientemente, ¿verdad? Por activación mecánica, como les expliqué antes. Generalmente tienen un bulbo, que ese bulbo se rompe y descarga un rociador a la vez. Entonces, generalmente nosotros podemos diseñar para que se activen 10 rociadores, digamos, a la vez. En aplicaciones de almacenamiento podrían ser hasta 25 o 30 rociadores máximo. Eso es lo que, digamos, en teoría, o con lo que nosotros calculamos para que nuestra bomba descargue. No es que puede descargar todos los rociadores de un piso, digamos, a la vez, o todos los rociadores de un edificio a la vez, porque la bomba simplemente no da. Y no está diseñada para eso, y no es la intención, y no es lo que nos pide la normativa tampoco. Los sistemas de diluvio sí, descargan todos los rociadores a la vez. Lo que pasa es que los sistemas de diluvio son para aplicaciones específicas, como les decía, proteger un tanque específicamente, proteger un transformador, digamos. Eh, entonces, generalmente son pocos rociadores, no sé, 30 rociadores, 20 rociadores, ¿verdad? Que eso sí, yo dimensiono mi bomba para que descargue todos a la vez. El otro sistema son los sistemas, o las válvulas, perdón, de preacción, que son muy similares. De hecho, generalmente, digamos, si utilizamos un mismo fabricante, es la misma válvula para los dos. Los sistemas de preacción, de nuevo, están conectados a un sistema de detección, ¿verdad? De detección automática generalmente. Podría ser también por detección mecánica con rociadores, pero bueno, lo más común es encontrar sistemas de detección automática, detectores puntuales, un detector de aspiración, un detector de gas proyectado, ¿verdad? Que me manda una señal a la válvula para que deje pasar el agua, igual que en el sistema de diluvio. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, el sistema no activa todos los rociadores a la vez, sino que de nuevo se activan uno a la vez. Bueno, en realidad este ejemplo es de un sistema que se activa por rociadores. Estos rociadores funcionan como una especie digamos, de línea piloto, digamos que estos rociadores se activan
me mandan la señal y ya activa o deja pasar el agua, digamos, para los demás rociadores que irían en este sentido. Eh, Acá se activan entonces un rociador a la vez, nos activan todos a la vez con el sistema de diluvio y a partir de este punto, de nuevo, no hay agua, sino que lo que hay es aire a presión. Por eso existe un compresor que me mantiene presurizado de aquí en adelante. Entonces, cuando un rociador de esos se rompe, bota el aire, ¿verdad? Bota el aire del sistema, entonces él detecta que, bueno, cayó la presión y deja pasar el agua. O tengo un par de detectores, digamos, de humo, se me activó uno, se me activó el otro, entonces me deja pasar la señal. ¿Cuál es la idea de los sistemas de preacción? Es que el sistema no se me active de una vez, digámoslo así. Yo tengo un área, no sé, digamos que tengo un almacenamiento, pero lo que tengo son, no sé, documentos. No sé, se me ocurre, digamos, un hospital. Bueno, se supone que ya todos los expedientes, ¿verdad? De todos los pacientes están en digital, pero bueno, ellos también mantienen los expedientes en físico. Entonces, digamos, tienen un área donde tienen esos expedientes ahí. Eh, si eso, digamos, hay un conato de incendio y por algo, bueno, se me rompe un rociador, bueno, apago el incendio, genial, pero de ahí posiblemente también el agua me eche a perder los expedientes, ¿verdad? Entonces, generalmente ahí yo puedo poner un sistema de preacción, donde la idea es que yo tenga un, digamos, control cruzado. Yo tengo, no sé, dos detectores de humo, digamos, porque generalmente son para cuartos pequeños. Entonces, yo pongo dos detectores de humo, que este sistema no me deje pasar el agua hasta que ambos detectores se hayan activado. O sea, que tenga una confirmación. Se me activó un primer detector, me envía una señal, el sistema se queda esperando a que haya un segundo detector para que se active y deje pasar el agua. Mientras tanto, él puede generar, digamos, una alarma para avisar, bueno, el sistema se activó, hay una, digámoslo así, prealarma, ¿verdad? Es tal vez similar a cómo funcionan los sistemas de agente limpio, que no sé si en algún momento podido utilizar, es similar a eso, ¿verdad? Entonces él necesita tal vez dos medios digámoslo así, de confirmación para que deje pasar el agua, que no se descargue solo por un medio. Digamos, la idea principal de estos sistemas. Eh, ya como para ir, bueno, terminando un poco, eh, otra parte importante que no hemos hablado, perdón, los tipos de bombas, ¿verdad? Los tamaños de las bombas, como les decía, y la bomba al final se va a incluir en la mayoría de los sistemas que vamos a ver, y es el corazón del sistema, ¿verdad? Aquí lo que les mencionaba, digamos, dependiendo del riesgo, me va a pedir esto es, bueno, lo que se habla, digamos, para reserva de mangueras, pero también la duración en la que tiene que funcionar la bomba. Entonces, bueno, para un riesgo solo nos pide 30 minutos, para un riesgo leve, perdón, mientras que para un riesgo extra nos puede pedir desde 90 hasta 120 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la bomba, bueno, que el tanque, perdón, debería ser mucho más grande dependiendo del riesgo, ¿verdad? Generalmente las bombas vienen en estos tamaños, digamos, brincan, bueno, como les decía, generalmente vamos a ver bombas arriba de los 500 galones por minuto y estas, digamos así, van de 50 en 50. O sea, hay bombas de 500, de 750, de 1000, de 1250, lo que vamos a encontrar normalmente. No es que existen bombas de 1000, perdón, de 553 galones por minuto, ¿verdad? En presión sí, en presión generalmente sí podemos ser muy exactos, pero en galones por minuto generalmente vamos a tener de 500, de 750, de 1000, de 1250, no vamos a tener, digamos, puntos medios entre esas bombas. ¿Qué es lo más común que vamos a encontrar, digamos, en la industria en general? Estas cuatro combinaciones. Vamos a ver, estos dos de acá arriba, que se llaman bombas de tipo carcasa partida, se utilizan cuando tenemos un tanque a nivel de piso, ¿verdad? No, o sea, no un tanque enterrado, sino un tanque a nivel de piso. Estas bombas pueden ir conectadas a ya sea a un motor eléctrico o a un motor de combustión, ¿verdad? Diésel generalmente, eh, dependiendo, digamos, de ciertas consideraciones que podemos tener en el lugar, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación, pero es lo más común que vamos a encontrar. Luego están estos otros dos tipos de bomba, que son las de tipo turbina vertical. Esto va sumergido dentro del tanque, este eje de la bomba. Esto es para tanques enterrados, o sea, el tanque se ubica por encima del tanque, ¿verdad? Entonces, esto se utiliza para ese tipo de tanques. De nuevo, puede ir conectado a un motor diésel de combustión o a un motor eléctrico, ¿verdad? Es lo más común que vamos a encontrar. Y aquí, bueno, es una distribución, digamos, un poco general de lo que vamos a encontrar en una casa máquina, ¿verdad? Que es otra parte muy importante, digamos, del sistema.
vamos a tener el motor, la bomba, ¿verdad? Ella succiona desde un tanque y descarga hasta el sistema, ¿verdad? Generalmente va a tener su cabezal de pruebas. Bueno, en este caso es un motor diésel, ¿verdad? Entonces obviamente va a tener su mufla, va a necesitar un tanque de diésel de almacenamiento y muy importante va a tener un panel de control. En este caso es un panel de control principal y este es el panel de control de la bomba de respaldo, que es esta bombita que aparece acá. Casi todos los sistemas tienen una bomba de respaldo que básicamente para lo que nos funciona es para mantener la presión del sistema, digámoslo así. Bueno, los sistemas están presurizados a partir de la descarga de la bomba. Entonces, esta bomba nos ayuda a mantener esa presión para que si hay caídas, digamos, por fugas pequeñas, eh, no sé, porque eh, ¿verdad? Hay alguna válvula que no cierra bien, ese tipo de cosas. Entonces, esta bomba nos ayuda a mantener esa presión sin necesidad de que arranque la bomba principal, ¿verdad? Este es otro ejemplo, digamos, para una turbina vertical, ¿ves? Como les explicaba, va sobre el tanque, ¿verdad? Todo esto va sumergido. Es un motor eléctrico en este caso, ¿verdad? De nuevo, va a tener en este caso está la siamesa, perdón, el cabezal de pruebas. En este caso anterior, bueno, no viene la siamesa, pero va a haber una siamesa, aquí está, o más bien es, aquí viene una siamesa, sí, para, la conexión, digamos, del camión de bomberos, ¿verdad? En caso de que, como les decía anteriormente, que la bomba por algún motivo no funcione o que el tanque no funcione, bueno, bomberos puede llegar y conectarse en este punto y utilizar el camión de ellos eh, como fuente, digamos, de propulsión del sistema. De nuevo, aquí tenemos un panel de control y un panel de control de la bomba de respaldo. Aquí viene otro ejemplo, igual, es lo mismo, una bomba carcasa partida, perdón, con un tanque, con un motor eléctrico. De nuevo tienes un cabezal de pruebas, tienes sus eh, paneles de control, ¿verdad? Tienes su bomba de respaldo, esto es lo que vamos a encontrar normalmente. De nuevo, otra acá, bueno, este es otro tipo de bomba también que puede haber presente. Casi siempre llevan la misma configuración. Lo que quería mostrarles con esto es lo importante que acá, cómo integramos nosotros los sistemas. ¿Cómo integramos el sistema, digamos, de supresión húmeda con el sistema de detección? Bueno, generalmente se integran estos puntos en las válvulas de control. Todo esto nosotros podemos monitorearlo a través del sistema de detección, ¿verdad? Y podemos monitorear estos paneles, toda la información que nos dan estos paneles, digamos, que nos dan la presión del sistema, las revoluciones a las que está funcionando la bomba, si está encendida, si está apagada, si está en modo manual, si está en modo automático. Toda esta información nosotros la podemos vincular a través del sistema de detección, digamos, y llevarla ya sea a un panel principal o en alguna otra plataforma que tengamos. Todas estas válvulas yo las puedo monitorear a través del sistema de detección de incendios y pues integrar, digamos, todo de mejor forma. Ya por último, lo que les mencionaba, digamos, el tanque, ¿verdad? Les decía, básicamente existen dos tipos, nos vamos a encontrar dos tipos, que son los tanques a nivel, ¿verdad? De piso, que son los que conectamos, o los que utilizamos las bombas de carcasa partida, o tanques enterrados, ¿verdad? Que pueden ser de concreto. Bueno, eso es un tanque, eh, eh, ¿verdad? Apernado, que se puede armar, puede ser todo soldado. Bueno, hay varios tipos que nos permite utilizar la normativa. Y el tanque enterrado, que generalmente es de concreto, como lo digo, pero bueno, podría haber otro tipo eh, de forma, digamos, de utilizarlo. Eh, digamos, tal vez criterios, digamos, a tomar en cuenta. Bueno, generalmente el tanque a nivel de piso, bueno, ¿cuál es tal vez la desventaja? Que, bueno, nos quita un poco más de espacio, ¿verdad? Porque ocupamos un espacio para poner este tanque. Eh, pero tal vez tiene la ventaja de que, bueno, el mantenimiento puede ser más fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo que vaciar el tanque y hacer algún mantenimiento, bueno, es más sencillo. Yo puedo estar observando si existe alguna fuga. En cambio, tal vez un tanque enterrado, bueno, es más, tal vez un poco más difícil percibir si no tengo un sistema de control de nivel, ¿verdad? Bien completo. Es difícil tal vez percibir si hay alguna fuga o demás. Y existen también otros, como les decía, otras opciones, que bueno, puede ser un embalse, digamos en este caso, que es para un, digamos, una planta hidroeléctrica. Ahora entonces nosotros utilizamos el embalse como fuente, digamos, de almacenamiento de agua, o incluso puedo utilizar esta tubería a presión como bomba. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente en los embalses hay una diferencia de altura entre la casa máquinas que queremos proteger y el embalse, y tal vez no utilizo la bomba, sino que por gravedad
logro la presión que necesita el sistema y el caudal, ¿verdad? Entonces me puedo ahorrar también la bomba, son algunas alternativas, digamos, que nos presenta la normativa que nos permite. Bueno, aquí está como referencia la NFPA 22, que es la norma que nos habla sobre tanques de agua para protección contra incendios y nos da ahí todos los requisitos que debemos cumplir. Bueno, en general eso era, como les mencionaba, es un repaso muy rápido, digamos, es un poco general, nada más para ver qué tipos existen, qué es lo más común que se ve en el país, ¿verdad? Sin entrar mucho en detalle de diseño, criterios de diseño, otro tipo de cosas que son importantes también, sino era más bien como para dar una idea general de lo que son sistemas contra incendios y que a partir de eso de ustedes puedan generar sus consultas. Esto sería, digamos, por el momento. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna duda. Yo sí tengo una consulta. Esto es para sistemas muy grandes, pero en caso de que sea, por ejemplo, un anfiteatro de 300 personas y no tenga un sistema propiamente contra incendios, en ese caso, ¿qué opciones se les puede dar a ellos para el diseño? Ok, bueno, sí, ok. Como les digo, hay que hacer todo el ejercicio, ¿verdad? De ver el lugar, es muy importante lo que usted menciona, digamos, la cantidad de gente que va a estar ahí presente, cómo es el lugar, ¿verdad? Si es un lugar cerrado, si es un lugar abierto, eh, si es, digamos, cerrado, ok, bueno, tiene las salidas de emergencia que requiere. Hay que hacer, digamos, el análisis. Generalmente, sí, lo que usted menciona, bueno, ahí vimos, ¿verdad? Eh, hay que tener en cuenta, digamos, el área, ¿verdad? De lugar, bueno, el riesgo, la ocupación, pero más allá que eso, hay que hacer todo el ejercicio. Entonces, habría que irnos al NFPA 1, ver cuál es la ocupación específica, ¿verdad? Ver qué riesgo representa y ver qué nos pide. Le puedo decir, bueno, generalmente para ese lugar tal vez no nos pide un sistema de supresión, tal vez nos pida, bueno, por supuesto los requisitos de protección pasiva, lo que le decía, que haya suficientes salidas de emergencia, que tengan el ancho requerido, pero eh, nos puede pedir tal vez solo un sistema de detección. Eso no lo vimos aquí porque la idea era más del sistema de supresión, pero hay muchas aplicaciones donde no nos pide un sistema de supresión, pudiera ser ese el caso, y nos pide tal vez nada más un sistema de detección, ¿verdad? Entonces habría que ver qué sistema de detección de incendio nos permite. El sistema de detección de incendio básicamente tiene dos partes. Los dispositivos de iniciación del sistema, o sea, los que nos activan del sistema, y la notificación, para la que nos dice, ok, ya el sistema se activó, hay un conato, hay un incendio, hay una emergencia, para que la gente evacúe. Entonces, pudiera ser que en ese caso específico, por el lugar, digamos, por las características, pero digo, habría que hacer todo el ejercicio, tal vez no nos pide un sistema de supresión, no nos pide una bomba, no nos pide un sistema de gabinete, no nos pide rociadores, pero nos pide un sistema de detección, ¿verdad? Que ponga rociadores puntuales o que ponga algún tipo de detección automática o incluso podría ser un tipo de detección manual, que nada más nos pida estaciones manuales para activar y luces y sirenas para notificarnos pues, que el sistema ya se activó y que hay una emergencia, entonces que la gente evacúe, ¿verdad? Entonces, no, como le digo, la idea de esta presentación era ver más sistemas de supresión, pero como le digo, la protección, los sistemas de protección de incendios no es solo supresión húmeda, está la detección, está la protección pasiva. En realidad todo eso debería funcionar como un conjunto, ¿verdad? Eh, pero sí, en ese caso tal vez esa podría ser la opción, ver qué requisitos pide, porque posiblemente tal vez nos pide solo para sistema, digamos, de detección de incendios. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Estimados, ¿hay alguna otra consulta para ir finalizando el tema? De mi parte no, muchas gracias, muy claro. Perfecto, con gusto. Bueno, hacerles saber a todos ustedes, bueno, primero agradecerles por acompañarnos y el estar presentes el día de hoy. De igual manera al ingeniero don Felipe. Comentarles también, acá en el chat les dejé, o les dejamos más bien, los correos de contacto de la fuerza de ventas acá en Edintel y propiamente del ingeniero don Felipe. Entonces, por ahí tienen los correos de contacto en caso de que quieran
comunicarse ya más propiamente y hacer una consulta un poquito más propia de algún proyecto o tema que quieran revisar. Y adicional, comentarles también que vamos a tener esta charla cargada en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan observarla con más detenimiento si fuera el caso, o para la gente, digamos, que tal vez no pudo conectarse, entonces para que lo tengan presente por ese lado. Nada más para que lo tengan claro. Y Felipe, nuevamente agradecerle por acompañarnos y brindarnos esta charla el día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente mañana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Entonces. Muchas gracias también. Un buen día a todos.